La guerra comenzó en la odiada región del espacio de la Gran Grieta Disforme, conocida como el Ojo del Terror. Las fuerzas internas, dedicadas al servicio del caos y los poderes ruinosos, solían luchar entre sí, debido a su naturaleza díscola, pero ocasional e inexplicablemente, dejaban de lado sus rivalidades para formar un asalto en la forma del caos indiviso contra su enemigo común, el Imperio de la Humanidad. En este caso, la unidad de los poderes del caos se desencadenó con la llegada del pecio espacial devorador de estrellas a un mundo demonio dentro del Ojo del Terror, controlado por el príncipe demonio y antiguo primarca Angron, y su legión traidora de los devoradores de mundos. Angron había dedicado gran parte de los últimos 10 milenios a intentar restaurar cierto grado de unidad entre las partidas de guerra divididas de lo que antaño fue su 12ª Legión de Marines Espaciales. La devoción de los devoradores de mundos al dios de la sangre Khorne durante la herejía de Horus los había reducido durante gran parte de ese tiempo a una fuerza díscola de berserkers de Khorne, tan propensos a matarse entre sí como a sus verdaderos enemigos. La aparición del devorador de estrellas en órbita alrededor del mundo demonio de Angron le brindó justo la oportunidad que buscaba para recrear un propósito común para su legión dispersa. El pecio espacial demostró ser lo suficientemente grande como para transportar un gran número de tropas caóticas, pero solo con una trayectoria errática hacia el espacio real. Así fue como las fuerzas del caos emergieron inesperadamente de la disformidad a bordo del pecio espacial en el sistema Armagedón en el 444 del milenio 41. La llegada de Angron a Armagedón probablemente no tuvo nada que ver con los propios deseos de Angron, sino que la ubicación fue determinada por las corrientes caóticas de la disformidad que enviaron su pecio espacial a Armagedón, posiblemente por capricho de uno de los dioses del caos, probablemente Khorne, si había alguna intención detrás del curso del devorador de estrellas. Mientras tanto, en Armagedón, una serie de extraños sucesos culminó en una rebelión armada que estalló en media docena de las grandes ciudades colmena del mundo contra la autoridad del Imperio, al mismo tiempo que enormes tormentas de disformidad cortaban el acceso al mundo de las comunicaciones y el comercio imperiales. Las revueltas, iniciadas en gran parte por cultistas del caos, que aprovecharon la escasez de alimentos causada por las tormentas de disformidad para sembrar el caos, fueron rápidamente sofocadas en la región oriental del subcontinente meridional de Armagedón Secundus. Pero entre las colmenas más dispersas de la región occidental del subcontinente norte de Armagedón Prime, los rebeldes resultaron más difíciles de erradicar. Como las fuerzas de defensa planetaria de Armagedón y los pocos regimientos de la Legión de Acero de Armagedón de la Guardia Imperial presentes en el planeta parecían capaces de lidiar con la revuelta, el Imperio no envió unidades adicionales para abordar el problema una vez que las tormentas de disformidad se disiparon. Armagedón estaba muy lejos del Ojo del Terror en el Segmentum Obscurus de la galaxia, y nadie en el Imperio sospechaba una causa más siniestra para las revueltas que un simple malestar social. Ocupadas conteniendo la rebelión, las fuerzas imperiales fueron tomadas por sorpresa cuando el pecio espacial devorador de estrellas emergió repentinamente de la disformidad en el sistema Armagedón. A bordo del devorador de estrellas se encontraba un enorme ejército del caos liderado por el primarca demonio Angron, que incluía a millones de cultistas del caos conocidos como los hijos de la impiedad sanguinaria y los 12, los Cruor Pretoria, los 12 demonios más poderosos de Khorne, cuyas vidas y acciones complacían al desdichado dios de la sangre.
Marines espaciales del caos de la Legión de los Devoradores de Mundos y hordas de otras criaturas demoníacas dedicadas al dios de la sangre también surgieron del pecio espacial sobre la superficie de Armagedón y arrasaron la Tierra. La defensa imperial estaba bien organizada. Sin que las fuerzas del caos lo supieran, la gran compañía de Astartes de los Lobos Espaciales, liderada por el gran lobo del capítulo Logan Grimnar, había sido asignada a este sector del imperio. Se movilizaron con rapidez para brindar ayuda a los defensores asediados en cuanto recibieron los mensajes de socorro astropáticos de Armagedón, que describían la invasión caótica del mundo colmena. Los defensores imperiales ganaron un tiempo valioso mientras Angron erigía sangrientos monumentos al dios de la sangre entre los restos de los muertos, en lugar de aprovechar su ventaja. Cuando su ejército emergió de las selvas ecuatoriales que separaban Armagedón Prime de Armagedón Secundus, encontraron a los defensores imperiales listos y esperando, reforzados por los lobos espaciales. Enormes batallas estallaron a lo largo de todo el frente. Al este, a lo largo del río Keiron, las fuerzas imperiales resistieron. Pero hacia el oeste, en el río Estigia, Angron lideró el avance. Aplastó las líneas imperiales y condujo sus fuerzas hacia las colmenas Infernus y Hellreach. Fue entonces cuando Logan Grimnar desató su arma secreta. Había solicitado la ayuda de los Caballeros Grises, el capítulo de marines espaciales psíquicos que servía al Ordo Maleus de la Inquisición como su cámara militante, tan pronto como se enteró de la naturaleza de las fuerzas atacantes. Solo los Caballeros Grises tenían la capacidad de derrotar por completo a una entidad demoníaca de un poder tan malévolo como Angron. Como la existencia misma del caos era uno de los secretos mejor guardados del imperio de la humanidad, pocos, incluso entre los marines espaciales, conocían la existencia de los Caballeros Grises, el capítulo de Astartes más elitista jamás formado, encargado específicamente de combatir contra los demonios. Pero Grimnar los había visto en acción en más de una ocasión, y como señor de un capítulo Astartes, nunca se había visto obligado a someterse al borrado mental que se requería de casi todos los testigos de los Caballeros Grises en acción. Entre las unidades de los Caballeros Grises desplegadas para la acción en Armagedón se encontraba la escuadra Castian, que se unió a una hermandad desigual improvisada de Caballeros Grises bajo el mando de Taremar Aurelian, el hermano capitán de la Tercera Hermandad. Al llegar la llamada, los Caballeros Grises se teletransportaron directamente al centro de la horda del caos que avanzaba, rodeando al gigantesco primarca demonio. Tras sufrir grandes pérdidas por la destreza en batalla de Angron, los Caballeros Grises se infligieron su propio castigo. Y finalmente la escuadra Castian se enfrentó cuerpo a cuerpo con el primarca demonio. Tras la destrozada aniquilación de la escuadra por parte de Angron, el único caballero gris que quedó en pie fue el Pyrokyne, Hyperion, intentando proteger a un compañero de escuadrón aún sobreviviente. En una tremenda demostración de fe, poder y esfuerzo, Hyperion usó sus habilidades psíquicas para destrozar la espada demoníaca del primarca, la horrible reliquia de Khorne conocida como la Espada Negra, mientras se desplomaba inconsciente por el mero esfuerzo. El capitán Aurelian se enfrentó entonces al príncipe demonio de Khorne, sin espada, y logró desterrarlo de vuelta a la disformidad, aunque a costa de su propia vida. Hyperion fue uno de los únicos 13 caballeros grises que sobrevivieron a la batalla, de los 109 Astartes de la Tercera Hermandad desplegados para la campaña. Encontrado con vida,
pero en un estado lamentable por los lobos espaciales en el campo de batalla infernal tras la batalla. Hiperión pronto recibió el título honorífico de Rompecuchillas por su hazaña. Tuvo que ser puesto en estasis temporal para sobrevivir, y se sometió a una cirugía que le reemplazó la mitad de la cara y el cráneo con auméticos. Finalmente, regresó al servicio más de 4 meses después. Los Caballeros Grises habían derrotado al Príncipe Demonio, devolviendo su espíritu a la disformidad, de donde no podría regresar durante más de 100 años terráneos. Al mismo tiempo que los Caballeros Grises se teletransportaban directamente al centro de la fuerza demoníaca para lanzar su ataque contra el Primarca Demonio, los lobos espaciales lanzaron su propia contraofensiva masiva a lo largo de las líneas imperiales. Las fuerzas del caos fueron derrotadas tras ver a su líder derrotado, y solo los devoradores de mundos lograron retirarse al pecio espacial y escapar a la seguridad de la disformidad. La victoria imperial fue completa y aplastante. Con la muerte de su líder, las hordas del caos se desorganizaron. Los restos de la fuerza, repelida en el río Chiron, se retiraron por completo al ser contraatacados por los astartes de los lobos espaciales. Perseguidos a través de los desiertos de ceniza por las fuerzas combinadas de los marines espaciales y las unidades mecanizadas de la Legión de Acero de Armagedón, miles de cultistas del caos, mutantes y traidores fueron masacrados sin piedad. Desprovistos de sus aliados demoníacos, los invasores que no cayeron al cruzar las tierras contaminadas fueron alcanzados en el puente de Minos. No se les ofreció cuartel y sus cuerpos fueron arrojados al río Minos, donde se les prendió fuego, convirtiéndolo en una pira funeraria visible a cientos de kilómetros en todas direcciones. Los restos de los invasores se desplazaron hacia el oeste, para caer en las pútridas profundidades de las marismas de la peste, que siguen siendo una región de maldad y corrupción palpables en Armagedón hasta el día de hoy. El Imperio había prevalecido, aunque prácticamente toda la infraestructura industrial de Armagedón Prime había sido destruida y el número de víctimas era incalculable. Aunque las fuerzas de Angron fueron derrotadas, su monolito seguía en pie, un faro de maldad inviolable en el corazón de la jungla ecuatorial, y su influencia maligna es tan fuerte hoy como siempre.